Eh, Buenas noches con todos. En primer lugar, quiero agradecer a la Escuela de Posgrado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia por la organización de este seminario web y a ustedes, participantes, por el interés en la temática de la epidemiología espacial. En la investigación en salud pública a lo largo de los años, siempre ha habido un tema de interés en investigación. Es sobre la relación entre enfermedad y localización de la enfermedad, de las enfermedades, ¿no? Y se ha englobado en el contexto de la siguiente pregunta: ¿el lugar donde residen las personas afecta la salud? Y justamente ese es el tema, el objetivo central de la epidemiología espacial. Esta presentación yo la he organizado básicamente en tres partes. La primera es el porqué de la epidemiología espacial, por qué utilizar el enfoque epidemiológico frente al enfoque tradicional de la epidemiología. En un segundo momento les hablaré sobre de qué trata la epidemiología espacial, cuál es la metodología que utiliza para analizar la relación entre localización y enfermedades. Y después les hablaré sobre el programa Geoda, que es un software libre, bastante amigable, a través del cual se puede realizar análisis espacial. Y al último le proporcionaré alguna bibliografía para las personas que quieran profundizar en la temática de la epidemiología espacial, ¿no? Cuando hablamos de epidemiología espacial, recordamos que uno de los pioneros quienes iniciaron esta área de la epidemiología es el sociólogo inglés John Snow. Él fue la primera persona que colocó en un mapa la distribución de las enfermedades de muerte por cólera en el barrio de Soho, en Gran Bretaña, junto con los 11 grifos que proporcionaban agua potable para a estas poblaciones. Y él, a través de una serie de estimaciones, logró relacionar, aquí les voy a ver un momento, logró relacionar, ¿no?, la localización de las muertes por cólera y los pozos de agua, midiendo a través de distancias cuál era la densidad que se daba entre ellos, en primer lugar, y en segundo lugar, mostrar que las muertes por cólera presentaban un padrón concentrado y que mayormente el 60% de las muertes por cólera se concentraban alrededor del pozo número 8. Y de eso es lo que trata la epidemiología y lo que vamos a tratar, voy a abordar en los siguientes minutos. Básicamente, la epidemiología espacial analiza la distribución espacial de las enfermedades, cómo éstas se distribuyen en el espacio y los factores que influyen en esa distribución. Esta utiliza dos tipos de datos: los datos sobre alguna enfermedad, por ejemplo, desnutrición crónica infantil, y la localización, donde se realizó este evento, medido a través de las coordenadas geográficas latitud y longitud. Pero el hecho que la epidemiología especial utilice dos tipos de datos en el análisis del patrón de las enfermedades genera dos tipos de efectos, denominados de efectos espaciales. Uno de ellos la dependencia espacial y el otro el denominado heterogeneidad espacial. Y estos efectos espaciales violan dos supuestos de los modelos de regresión: es independencia de las observaciones y homogeneidad de la varianza, es decir, una varianza constante a través de la distribución de la variable. Teniendo estas dos efectos espaciales y los efectos que conllevan la utilización de datos con características de la enfermedad que se quiere analizar y localización, la epidemiología especial, siguiendo la metodología de la estadística espacial y de la econometría espacial, se aborda en dos etapas: uno denominado análisis exploratorio de datos espaciales y el otro análisis confirmatorio de datos espaciales. ¿En qué consiste el análisis exploratorio de datos espaciales? Ustedes pueden ver
¿no? En el centro, ¿no? El mapa del Perú, ¿no? En la cual muestra la distribución, los porcentajes de distribución crónica infantil para niños menores de 5 años según quintiles. Y vemos cómo es que la variable de desnutrición crónica infantil se distribuye según provincias. Podemos mostrar, muestra un patrón concentrado en ciertas provincias, generalmente en la zona oriental, con altos valores de desnutrición crónica infantil en torno de 25 y 41%, y valores bajos en torno de 2 y 11%, generalmente localizados en la zona costera del país. Y de eso trata la epidemiología especial, ver cómo se distribuyen las variables en el espacio geográfico, pero también identificar valores atípicos espaciales o outlier, ¿no? Que aquellos pueden distorsionar la distribución de la enfermedad en estudio. Y el investigador debe analizar y tomar la decisión de retirar o mantener este valor en la muestra a la cual está estudiando. Por ejemplo, cuando tratamos del análisis exploratorio espaciales, observamos, por ejemplo, aquí que en el departamento de Loreto existe, ¿no?, por lo menos un conjunto de provincias que tienen valores similares, valores altos, que están en torno de 25 y 41%. ¿Ah? Esa relación en similitud en los porcentajes de erosión crónica en esta provincia se denomina de dependencia espacial, ¿no? Y que básicamente se refiere a esa tendencia de áreas geográficas vecinas a tener valores similares, o simplemente que el valor y la tasa de desnutrición crónica infantil, en este ejemplo, en una provincia, dependa del valor de la desnutrición crónica infantil en las provincias vecinas. Este concepto de vecindad nos lleva a definir quiénes son nuestros vecinos, cuáles son, en nuestro caso, las provincias vecinas. Tenemos aquí, por ejemplo, en el caso de la provincia de Ucayali, en el departamento de Loreto, observamos que la provincia vecina es la que está inmediatamente a su costado, ¿no? Y que tiene como provincia una sola provincia vecina. En cambio, si nosotros nos referimos a Loreto, observamos que esta tiene 4 provincias vecinas. Es decir, que la vecindad, ¿no?, tiene diferentes estructuras según las provincias. Y para homogenizar o cuantificar la estructura de la dependencia espacial entre las áreas geográficas, en este caso provincias, se utiliza en epidemiología espacial y en el análisis especial en un conjunto de una de la denominada matriz de pesos espaciales. Básicamente ella define quiénes son los vecinos, ¿no?, y qué función tienen en relación a su cercanía. Nosotros observamos, por ejemplo, que en el caso de Ucayali, la, la, el espacio que comparte Ucayali con su provincia vecina es diferente al que comparten estas dos provincias vecinas, que son generalmente mucho más pequeños. Y lo que trata la matriz de pesos espaciales es definir esta vecindad, el número de vecinos y los criterios de vecindad. Y esta matriz de pesos especiales es de 3 tipos, siguiendo el juego de ajedrez, que son tipo torre, alfil y reina. Se define el criterio de vecindad tipo torre cuando las provincias comparten áreas geográficas, tipo alfil cuando las provincias comparten aristas o puntos intermedios que separan una de otra provincia. Y el tipo de reina que incluye tanto, ¿no?, cuando dos áreas comparten, ¿no?, áreas o aristas. Entonces, la epidemiología espacial, ¿no?, desde la perspectiva del análisis exploratorio espacial, trata de la dependencia espacial. ¿Cuánto depende, ¿no?, los valores de una variable con respecto a las variables vecinas, ¿no? Pero la dependencia espacial es un concepto teórico. Esa dependencia se mide a través de la denominada autocorrelación espacial, ¿no? Y se cuantifica a través de una serie de índices. El índice de Morán,
el C de Gerry, el G de Gettys-Orr, pero el más utilizado, frecuentemente utilizado por sus ventajas que tiene, es el índice de Morán, que puede ser el índice de Morán global o índice de Morán local. Aquí tienen ustedes en su pantalla el índice de Morán global, ¿no? Que está mostrando un índice de autocorrelación de 3,95 positivo, ¿no? Y el índice de Morán local, que muestra cuánto contribuye cada uno de los distritos en el ejemplo que están ustedes viendo en su pantalla en el índice de Morán global. Y básicamente permite identificar altos valores y bajos valores, los cuales se muestran en el mapa en color rojo, ¿no? Altos valores de destrucción crónica infantil y bajos valores, ¿no? De esta variable localizado mayormente en la zona costera del el país. El otro concepto, la otra efecto espacial, es el denominado heterogeneidad espacial. Es básicamente se refiere a la desigual distribución de las enfermedades y de los factores de riesgo, debido a diferencias en las características, sean ambientales, demográficas, socioeconómicas, comportamentales, entre las áreas geográficas. Lo que están midiendo estas heterogeneidades espaciales, que estas diferencias en los contextos geográficos del país están definiendo las desigualdades en la distribución y los factores de riesgo. Y gráficamente se puede identificar a través de los residuos de un modelo de regresión, en lo cual muestra un comportamiento de los residuos en forma de embudo. Nosotros observamos por acá, al graficar, ¿no? Los residuos de la regresión entre la variable dependiente de destrucción crónica infantil y las independientes bajo peso, anemia, COVID, eh, porcentaje de PIA y extrema pobreza, que la distribución de los residuos sigue un componente, sigue un comportamiento tipo embudo. Lo que está mostrando que en nuestra serie de datos existe un patrón de heterogéneo. ¿Qué hacer cuando se presenta dependencia espacial y un patrón heterogéneo en los datos, tal como se ha mostrado, ¿no? En los slides anteriores, ¿no? Una vez que se tenga definida esta dependencia espacial, es necesario pasar a la otra etapa del análisis epidemiológico, que es el análisis confirmatorio de datos espaciales, que básicamente tiene por objetivo, ¿no?, incorporar en el análisis de los modelos de regresión estos efectos espaciales, de tal manera que los resultados de un modelo de regresión no sean enviesados, en el sentido de que se muestren como estadísticamente significativas aquellas variables que de hecho no lo son, o al inverso, se muestren no significativas variables que de hecho son significativas. Y esto simplemente por el hecho de no incorporar en el modelaje, ¿no?, los dos efectos espaciales. Y el análisis confirmatorio parte del modelo clásico de reacción, ¿no?, que es, ustedes ya conocen, la fórmula es sí, que es una variable dependiente, ¿no?, en función de una matriz de variables explicativas X del parámetro beta, que es el vector de coeficiente de regresión a estimar, más un término de error que mide aquellas otras variables que no son incorporadas en el modelo. Y los modelos que incorporan estos dos efectos espaciales se denominan el primero modelo de rezago espacial, conocido como SAR, y el modelo con error autorregresivo, conocido como SEM. El modelo de rezago espacial lo que hace es incorporar un rezago espacial, ¿no?, en el modelo que mide la autocorrelación de la variable dependiente, ¿no? Y básicamente está definido por la fórmula siguiente, en la cual I es la variable dependiente en todas las ubicaciones, ¿no? Si estamos trabajando a nivel de provincias, a nivel de las 194 provincias. Rho, que es una letra del alfabeto griego, ¿no?, es el rezago espacial. Indica la fuerza y la dirección de la dependencia espacial en la variable dependiente y varía entre -1 y 1, ¿no? W es la matriz de pesos espaciales que les he mencionado, ¿no? Y es la variable dependiente, pero en ubicaciones vecinas, ¿no?
no en el total de las ubicaciones. X es la matriz de variables explicativas, B es el parámetro de coeficiente de regresión y E es el término del error, ¿no? Contrariamente a que el modelo de rezago espacial mide la dependencia de la variable dependiente, el modelo con error autorregresivo no mide la dependencia espacial en el término de error. Este parte de la ecuación básica, que es el modelo de regresión lineal por mínimos cuadrados ordinarios, y agrega en el término de error, le agrega un término de error espacialmente correlacionado a través de el valor sigma, que es otra letra del alfabeto griego, que indica la fuerza de la dependencia espacial en el error, ¿no? La matriz de especies espaciales y el término de error. Todo este análisis, tanto análisis exploratorio de datos espaciales como análisis confirmatorio, es decir, modelización de los factores que definen la distribución de una variable en determinado espacio, se puede realizar a través del programa GeoDa. Y yo les presento a ustedes en esta oportunidad el programa Geoda, porque es un programa, en primer lugar, es un software gratuito de código abierto y permite este tipo de análisis. Fue desarrollado por el profesor Luc Anselin, ¿no? Y que ahora se encuentra alojado en el Centro de Datos Espaciales de la Universidad de Chicago, dirigida por el mismo doctor Anselin, y se puede descargar en la siguiente portal del Centro Espacial de la Universidad de Chicago. Y como les mencionaba, permite tanto realizar análisis de datos espaciales como autocorrelación especial, regresión espacial y análisis de clúster. En este punto 3, como les mencioné, les voy a mostrar algunas características del programa Geoda para hacer análisis espacial, ¿no? Una de las primeras medidas o formas de realizar el análisis exploratorio de datos espaciales es a través de diagramas de dispersión y mapas que permitan analizar cómo se distribuye la variable en el espacio. Aquí tenemos nosotros el diagrama de dispersión de la variable desnutrición crónica infantil, organizada en 7 intervalos. Geoda permite que se pueda organizar en tantos intervalos el investigador quiera establecer o definir. Pero en este caso estamos en 100 intervalos y el diagrama de dispersión nos mide en primer lugar la distribución, si es que la distribución de los dados se ajustan a una curva normal, que es un requisito, ¿no? Es un requisito de los modelos de regresión, ¿no? La normalidad de la distribución de los datos, ¿no? Muestra, ¿no?, los valores mínimos y máximos de la distribución de la variable de desnutrición crónica infantil, así como los valores mínimos y máximos de cada intervalo, ¿no? El número de observaciones en cada intervalo y el porcentaje, ¿no?, de observaciones en cada intervalo. Esta descripción del diagrama de dispersión también se puede ¿no?, observar a través de un mapa, en lo cual vemos aquí la misma distribución para 7 intervalos, ¿no?, en un mapa denominado de intervalos iguales de la distribución crónica infantil, y vemos que igualmente presenta 21, 37, 4 en los intervalos primero, segundo y último de la distribución. Y podemos observar cómo es que se distribuye o cuál es el patrón que muestra esta variable a nivel de provincial. Ojo, debemos tener en cuenta, si nosotros trabajamos a nivel departamental o a nivel distrital, el patrón de distribución de esta misma variable va a ser diferente. Por eso, cuando se hace análisis espacial, ya se requiere utilizar una misma serie de valores para una variable, sea a nivel provincial, sea a nivel distrital, pero todo el análisis debe ser a nivel de la variable según este tipo de distribución, sea provincial o departamental, para no distorsionar el origen y los resultados de los datos.
El GEODA también permite identificar atípicos espaciales. Recordemos que la epidemiología espacial trata en primer lugar mostrar la distribución de las enfermedades en cierto contexto geográfico, pero también de identificar los denominados atípicos espaciales o outliers, que son valores altos o bajos en la distribución de una variable y que pueden distorsionar los resultados. Ante la presencia de valores atípicos, el investigador debe evaluar la pertinencia de retirar el valor o los valores atípicos, ¿no? En nuestro caso, nosotros tenemos aquí el mapa de caja, que es un mapa que permite identificar, ¿no?, valores atípicos, valores altos, ¿no? Y el diagrama de caja. En este caso tenemos el diagrama de caja que además de mostrar información, ¿no?, sobre valores mínimos y máximos de la distribución, ¿no?, nos presenta un valor atípico, ¿no?, que corresponde a este punto que está aquí. Si nosotros clicamos aquí, en el programa Geodra, o clicamos aquí clicamos aquí, entonces en el mapa a, se va a marcar con el color respectivo cuál es el valor atípico. Y asimismo, ¿no?, en la tabla de datos de Geoda, que contiene las provincias del país y así como los valores de las variables en estudio, en este caso de nutrición crónica infantil, podemos identificar cuál es la variable que está mostrando un valor atípico superior. La ventaja de Geoda frente a otros programas es que permite trabajar con diferentes ventanas y se puede analizar tanto el mapa base, el diagrama de caja mostrando outliers espaciales, identificar, ¿no?, a través de un diagrama de caja y en la tabla de datos. El otro componente de la autocorrelación espacial es medir la autocorrelación espacial, ¿no? En cuánto está correlacionada la variable dependiente, ¿no?, respecto a sus áreas vecinas, respecto a las áreas que están contiguas a ella y que comparten valores similares. El programa GeoDA, ¿no?, permite esta estimación, ¿no?, varios índices, entre ellos el índice de Moran, el índice de J y de Gettys-Orr, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, los resultados del programa GeoDA para la variable de desnutrición crónica infantil, que es la variable modelo que estoy utilizando en esta presentación. Y el mapa muestra, ¿no?, un valor para la distribución crónica infantil a nivel de provincias, un valor de 4.31. Si nosotros remarcamos, ya en el programa, remarcamos este cuadrante, ¿no?, se va a reflejar en la tabla de datos cuáles son las provincias que pertenecen y que están en este cuadrante con valores altos de desnutrición crónica infantil, caracterizados en el mapa o identificados en el mapa con colores rojos, y que para este caso son 253 provincias del país que detectaban altos niveles de desnutrición crónica infantil y bajos niveles, ¿no?, ubicados generalmente en la zona costera con bajos niveles de disfunción crónica infantil, aproximadamente 287, ¿no? Aquí vemos cómo es que esta variable se localiza, mayormente en el área oriente del país y zona central, y los valores de esta variable mayormente en la zona costera del país. El otro efecto espacial es el que denominamos de heterogeneidad espacial, ¿no? Y mencionamos que la heterogeneidad espacial se refiere a la desigual distribución, ¿no?, o diferente patrón espacial y los factores de riesgo se debe a diferencias en las características económicas, ambientales y de comportamiento entre las áreas geográficas, ¿no?
Y una de las formas que permite visualizar esta heterogeneidad espacial es a través del índice de medias o índice de K-medias. Y justamente aquí nosotros tenemos, por ejemplo, en el GeoDa nosotros podemos remarcar un conjunto de provincias, ¿no? Y aquí nosotros, en este ejemplo, hemos seleccionado 95 provincias de las 194 que existen en el territorio nacional, y esta nos está mostrando para este ejemplo, ¿no?, una diferencia de medias de 194 con un nivel estadísticamente significativo. ¿Qué están diciendo los resultados del programa en cuanto a análisis de K-medias? De que los valores de la desnutrición crónica infantil en estas provincias son estadísticamente significativas, diferente a los valores de la desnutrición crónica infantil en estas 105 variables. Si esto es así, ¿no?, el investigador podría utilizar una metodología que también se utiliza en análisis espacial, que es análisis de clúster, ¿no? Y el análisis de clúster permite el análisis exploratorio de datos espaciales como el análisis de modelos de regresión espacial, considerando dos grupos o dos subgrupos de clúster, ¿no? Esto permite con mayor nivel de detalle, ¿no?, el análisis de la dependencia espacial, la autocorrelación espacial y la modelización de los datos espaciales. Bien, ¿no? Eh, Como les comentaba, luego que se ha definido que una muestra, una variable en estudio, en este caso la desnutrición crónica infantil, no presenta dependencia espacial y heterogeneidad espacial, como lo hemos mostrado, es necesario incorporar en los modelos de regresión estos dos efectos espaciales cuando, si nosotros queremos estimar, ¿no?, la relación entre un conjunto de variables explicativos o dependientes, ¿no?, que están relacionadas con la desnutrición crónica infantil. Y el análisis confirmatorio de datos espaciales, la modelización en epidemiología espacial o en estadística espacial o econometría espacial se denomina de análisis confirmatorio de datos espaciales, a través de la cual se modelan las relaciones entre un conjunto de variables y una variable de salud en estudio, ¿no? Y este análisis confirmatorio parte del modelo mínimo de mínimos cuadrados ordinarios. Aquí tenemos en la pantalla, ¿no?, la variable desnutrición crónica infantil, ¿no?, desnutrición crónica infantil, ¿no?, le hemos asociado a 5 variables, ¿no? Bajo peso al nacer, ¿no?, anemia en niños menores de 5 años, ¿no?, tasa de mortalidad por COVID, ¿no?, el porcentaje de población que pertenece a la población económicamente activa y el porcentaje de población en extrema pobreza. Hemos cogido al azar, ¿no?, estas variables, ¿no?, sin considerar un modelo o marco teórico que permite explicar factores relacionados con la desnutrición crónica infantil. Pero y esto ha sido a propósito, ya que dentro de una investigación se sugiere o se recomienda que el modelaje de alguna variable, sea de salud o de cualquier otra índole, ¿no?, parta de un modelo teórico establecido o investigaciones que han analizado qué variables están asociadas a la variable que nosotros estamos estudiando. Para quienes han trabajado con desnutrición crónica infantil, sabemos que existen varios marcos metodológicos que permitan explicar no la desnutrición crónica infantil. Tenemos el marco metodológico de UNICEF, no el marco metodológico de la Organización Mundial de la Salud, ¿no?, que organizan los factores asociados a la desnutrición crónica infantil a través de un conjunto de variables organizadas en 3 niveles, ¿no? Un primer nivel relacionado con características de la madre y el niño, un segundo nivel
relacionado con características de la vivienda y del hogar, y un tercer nivel caracterizada por variables relacionadas con el contexto de la comunidad en la cual se ha originado esta desnutrición crónica infantil, ¿no? ¿Qué nos dice este modelo? ¿No? Nos dice que un R cuadrado ajustado, 67% de estas 5 variables explican, ¿no?, la desnutrición crónica infantil. Todas las variables son significativas, estadísticamente significativas, dado que la probabilidad es menor o igual a 0,5, las variables presentan un signo esperado, ¿no? Tenemos aquí el coeficiente, un coeficiente denominado el número de la condición de multicolonialidad. Generalmente cuando este es menor a 25 o 30, nos está indicando que no existe multicolonialidad. Es decir, que el efecto de una variable independiente sobre la variable dependiente no está solapada por la presencia de otras variables, ¿no? Que es un requisito de los modelos regresivos, ¿no? Y también presenta los resultados del modelo del programa GeoDa, presenta el índice de Harke-Vera. Este permite verificar si es que los datos se ajustan a una distribución normal. Un valor menor a 0,05 indica que los datos se ajustan a una distribución normal, tal como observamos en el diagrama de dispersión que presentamos, ¿no? Organizado en siete intervalos, ¿no? Y tenemos también otros índices, ¿no? El de Bruce-Pegan y Kernel-Basis, que indican heterogeneidad. Los valores menores a 0,0 indican que existe heterocedicidad en la muestra, en la distribución, en la variable de distribución crónica infantil. Y el índice de White, que también mide la heterocedicidad, simplemente confirma, ¿no?, la presencia de variable que no es constante a través de la distribución de la variable de desnutrición crónica infantil. Y el otro resultado que presenta el programa GeoDa es el índice de Morán, pero el índice de Morán para el error. Y está mostrando estos resultados, probabilidades menores a 0,05, indica que la dependencia espacial en el término de error, ¿no?, está violando otro requisito de los modelos de regresión. Entonces, estos resultados se pueden contrastar con los resultados de los modelos espaciales, ¿no? ¿Y qué nos dicen los modelos? ¿Cuáles son los resultados de los modelos espaciales? El primer modelo, que es el modelo SAR, ¿no?, que mide la dependencia espacial en la variable dependiente, nos está diciendo, ¿no?, que, en primer lugar, todas las variables, ¿no?, también son estadísticamente significativas, ¿no?, aunque la variable bajo peso al nacer, ¿no?, tiene un valor, ha cambiado su valor, antes era 0,00 y ahora tiene, pero al final tiene menor que 0,5 y es significativa. También todas las variables tienen el signo esperado, no han cambiado el signo, es decir, la relación entre estas variables y la variable de distribución crónica infantil se mantiene, y la misma, ¿no? En primer lugar, muestra que el coeficiente autorregresivo espacial que mide la dependencia de la variable independiente, es estadísticamente significativo, lo cual confirma que existe una dependencia de la variable espacial. En otras palabras, el valor de la desnutrición crónica infantil en una provincia depende del valor de la desnutrición crónica infantil de sus provincias vecinas. Y que este valor es alto, por lo tanto que existe una alta correlación entre la variable de desnutrición crónica infantil, ¿no?, y los valores de sus provincias vecinas. De la misma forma, el índice de Bruce-Pegan, ¿no?, indican heterogeneidad, ¿no?, y la relación de verosimilitud a el LRTs, ¿no?, indican o confirman, ¿no?, que el término que indican dependencia espacial en el término de error. Entonces, de la misma forma que el modelo de regresión por mínimos cuadrados, el modelo de regresado espacial está confirmando, ¿no?, dependencia espacial en la variable dependiente y errores correlacionados, es decir, heterogeneidad espacial. Vamos a ver qué nos
cuáles son los resultados del modelo de eh, con error aleatorio. Muestra también que todas las variables son significativas, ¿no? Que si el signo esperado, ¿no? El parámetro espacial lambda que mide la fuerza de la dependencia espacial en el término de error es estadísticamente significativo. Luego confirma, de la misma forma que confirma el modelo SER de rezago espacial, ¿ah? Que existe un término, ¿no? Dependencia espacial en el término de error. Y como habíamos mencionado, esa dependencia viola uno de los supuestos del modelo de regresión, ¿no? Término de error, varianza de los términos de error estadísticamente independientes, ¿no? Nuevamente, en el modelo, la prueba de Brooks-Pegan indica, ¿no? O confirma la heterogeneidad del modelo, como mostrado en el modelo SAR, ¿no? Y la razón de verosimilitud indica dependencia especial en el término de error. Entonces, ¿qué tenemos? Estos tres modelos nos han mostrado que existe dependencia espacial y heterogeneidad espacial. ¿Qué debería o qué podría hacer un investigador frente a esta situación? En primer lugar, los resultados son lógicos. Se preveía este tipo de resultados, dado que no se ha seguido, ¿no? Un marco metodológico explicativo de la destrucción crónica infantil que hubiera dado mejores resultados. Tiene varias alternativas. La primera es adecuarse a un marco metodológico. Si no hubiera un marco metodológico, ¿no? Investigar, ¿no? A través de estudios que han abordado y definir un conjunto de variables. Aquí hemos trabajado con 5 variables. Lo que podría ser es incorporar más variables, otras y más variables que podrían mejorar la relación o la relación entre estas variables independientes y la variable dependiente de desnutrición crónica infantil. Y básicamente intentar utilizar otro tipo de modelaje. Por ejemplo, básicamente utilizar modelos jerárquicos, modelos espaciales jerárquicos, que otros programas, no GEODA, permiten este tipo, y que no solamente van a medir la contribución en bloque de todas estas variables sobre la distribución crónica infantil, sino va a permitir ¿no? Medir cuál es la contribución de cada variable en la distribución crónica infantil según niveles de jerarquía. ¿Cuál es la contribución que tiene, por ejemplo, las características del líder de la madre sobre la desnutrición crónica infantil, las características de la vivienda del hogar, las características de la comunidad, para efectos de priorizar las intervenciones en salud que tengan a disminuir los altos índices de destrucción crónica infantil en nuestro país, ¿no? Y por último, quiero mostrarles a quienes estén interesados en la temática de la epidemiología espacial, es alguna bibliografía. Básicamente, cuando ustedes ingresan a la página web del GEODA, que yo les he mostrado en otro slide, van a encontrar lo que denominados cuadernos de trabajo de GEODA, ¿no? Y ahí tienen 2 documentos de Anselin, del profesor Anselin, ¿no? Sobre todo en el volumen 1, que trata sobre el análisis exploratorio de datos espaciales a profundidad, y viene con una serie de datos que permiten a ustedes replicar los ejercicios que están en este volumen, ¿no? Está en inglés, ¿no? En formato HTML, pero ustedes básicamente utilizar a varios programas que existen, ustedes pueden traducirlos al español e imprimirlos, ¿no? En formato PDF y tenerlos para conocer un poco más sobre la epidemiología especial con el programa GEODA, ¿no? Y también existe una serie de libros, ¿no? La mayoría de libros que están en inglés, ¿no? Del profesor Lesage y Pace, y el profesor mismo de Luke Anselin, ¿no? Y uno que lo hizo individualmente y otro con el profesor Rexy Florax, ¿no? Que son 2 importantes tratados sobre epidemiología especial con el programa GEODA, ¿no? Y hay un trabajo bastante interesante, ¿no? De la profesora Coro Chasco,
que es una economista española que ha sido alumna mm, del profesor Anselin, allá en la Universidad Centro de Datos Espaciales de la Universidad de Chicago, y él ha trabajado mucho sobre econometría espacial. No, recordemos que la epidemiología especial se denomina así porque utiliza datos relacionados con salud, pero la base principal no es la estadística espacial. Cuando hace análisis estadístico espacial utilizando como variable de estudio algún evento de salud, los epidemiólogos o los que trabajan en estas áreas han denominado de epidemiología espacial. Cuando se trabaja con variables relacionadas con la economía o variables económicas, se ha denominado, los economistas han denominado de econometría espacial, ¿no? Y últimamente, ¿no? Los sociólogos que están trabajando con variables sociales han denominado de, ¿no? epidemiología social, y así por delante, ¿no? ¿Por qué la epidemiología espacial? Aparte de definir, de definir cómo se distribuyen las enfermedades, si siguen un patrón, si son aleatorios o si es un patrón de concentración, si aparte de definir cuáles son las áreas del país que tienen altos valores de una variable, estos resultados permiten para los diseñadores de políticas y programas, ¿no? Y para aquellos que diseñan estrategias de intervención, les va a permitir focalizar las intervenciones en las áreas geográficas del país que tienen mayores valores de la variable en estudio, en este caso, desnutrición crónica infantil, y como vemos está concentrada en la zona oriente del país y en la zona central de la sierra. Esto va a permitir, ¿no? proporcionar información que permita que las políticas de intervenciones sanitarias sean más costo efectivas, es decir, que tengan mayores y mejores resultados con menores recursos financieros, menores recursos tanto de infraestructura y recursos humanos. Eso es lo que yo quería mostrar en esta presentación. Yo les agradezco por su atención. Yo creo que para si alguno de los asistentes tiene alguna pregunta. Sí, justamente aquí Jesús Uroto Sola nos dice, buenas noches, ¿qué tipo de datos tengo que ingresar a Geodata? ¿Podría servirme para una investigación sobre bacterias teniendo datos de coordenadas? Sí, sí, sí. Geoda necesita Geoda necesita una base de datos. Admite varios formatos. El más y frecuentemente utilizado es el de Excel, una planilla en Excel, en la cual una columna está, si se quiere trabajar a nivel departamental, una columna en la cual el nombre de los departamentos, ¿no? En una segunda columna, la variable que se quiere investigar, ¿no? Bacterias, por ejemplo, el número de bacterias en el departamento X, ¿no? Y las coordenadas, latitud y longitud. Y si no se tiene esa información, ya el programa Geoda estima la longitud y longitud. No habría ningún problema, ¿no? Aquí tienen otra consulta. Neptali Morales. Buenas noches, doctor. Excelente ponencia. En el programa Geoda se puede trabajar también con análisis a nivel de un departamento con sus provincias y distritos. Y en cuanto a los datos de las variables de estudio, ¿este programa cuenta con estos datos integrados o también pueden ser importados de fuentes externas? Y la primera, la unidad en estudio puede ser un departamento, puede ser el país, en el caso nuestro puede ser el país y sus departamentos, provincias o distritos,
puede ser, perdón, el país, ¿no? A nivel de departamentos, provincias o distritos, puede ser un departamento a nivel de provincias y distritos, puede ser una provincia a nivel de distritos, puede ser el mundo dividido según los 205 países que existen, ¿no? El programa GEODA permite abordar diferentes tipos de áreas geográficas, ¿no? Y la segunda, se puede importar. Uno puede importar su base de datos ya trabajada, ¿no? La puede importar en Geoda, no habría ningún problema. Y para eso hay diferentes tipos de formatos, ¿no? Muy bien. El curso programado se confirma porque yo ya estoy inscrito. Si puede confirmar fechas y hora. Ahora justamente vamos a darles información. César López Godoy nos pregunta sobre fechas. Voy a compartir justamente esta presentación. Otra pregunta que hace Neptali Morales es, ¿puede ejecutar análisis espaciales y a la vez relacionar la temporalidad? ¿Y a la vez relacionar qué? Dice, ¿puede ejecutar análisis espaciales y a la vez relacionar la temporalidad? ¿El Sí, Geoda? sí. Es que ahora si nosotros tenemos en la base de datos, por ejemplo, ¿no? Tal como he referido en la presentación, desnutrición crónica infantil para el año 2010, 2015 y 2020, se puede hacer análisis espacial en tres momentos del tiempo y analizar cómo ha cambiado el patrón de distribución de las enfermedades a lo largo del tiempo, cómo es que ha variado el índice de correlación espacial, el índice de Moran, tanto global como local. Se puede modelar las variables, ¿no?, que explicativas de la distribución crónica infantil en tres momentos del tiempo. ¿Mm? O en los momentos del tiempo que uno estime pertinente. Muy bien, muy bien. Esperemos, Neptali Morales, que el doctor haya aclarado tu duda. ¿Me confirman si se puede ver ahí mi pantalla? Sí, sí, ¿Sí? Bien, sí. el curso inicia este 25 de noviembre en su modalidad virtual. Este curso se llama Epidemiología Espacial Aplicada, Datos, Mapas y Modelos para la Toma de Decisiones con GEODA. Esta es la información fundamental que deben de llevarse todos los asistentes de hoy. Se cierra inscripciones el mismo día que inicia clases, o sea, el 25 de noviembre. ¿Ok? Ya estamos a pocos días. El horario son martes y jueves de 7 de la noche a 9:15 p.m. ¿Cuánto dura? 4 semanas. La modalidad es virtual y la inversión es de 600 soles el curso. Si desean más información sobre o cómo inscribirse, pueden escribirle a la asesora comercial Gisenia Vargas al teléfono 992-283-948. Pueden enviarle un correo electrónico o escanear este QR para comunicarse directamente con ella a través del WhatsApp. Si alguien tiene alguna consulta adicional, me dice, no se ve, me dice Kenjo Barzolas. ¿No se ve la presentación? ¿O sí se ve, doctor? ¿Usted Yo, puede ver mira, mi presentación? yo aquí lo estoy viendo, ahí estoy viendo a Gisela Vargas, asesora comercial, Ah, ya, muy pero bien. el resto de participantes no lo están viendo, no han visto toda la presentación. A ver. Si me confirmas, Kenjo, que puedes ver la presentación, sería ideal. Como les comentaba, sí, Percy Vilches nos confirma que sí se puede ver. Excelente, gracias por la respuesta, Percy. Muy bien, entonces, em, sin más que agregar, aquí tienen la información.
Como les decía, pueden comunicarse con la asesora comercial, pueden escanear el código QR y inscribirse ya, porque ahorita ya estamos a días nada más de empezar este curso y con un tema tan relevante como lo ha planteado hoy día el doctor Víctor Arocena. Sus palabras finales, doctor, para terminar con este fabuloso webinar. Ujú. Em, em, yo incentivo a ustedes a que trabajen para aquellos que son, pertenecen al área de salud pública y especialmente en epidemiología, en las investigaciones que realicen o están realizando o a futuro, resulta bastante interesante el incorporar el enfoque espacial, ¿no? Dado que otros estudios realizados en otros países abonan, ¿no? Con hechos empíricos la importancia que tiene el lugar donde están localizadas las enfermedades para los procesos de inicio y difusión, sobre todo para aquellas enfermedades denominadas de enfermedades transmisibles, ¿no? Y que este programa, GEODA, le va a permitir después a ustedes eh, conocer más sobre la epidemiología espacial. Es lo que vamos a tratar en el programa GEODA, digamos, es la base, conocimientos base de la epidemiología espacial. Existen otras formas de analizar mucho más complejas, pero que requieren conocimientos de programación. ¿No? El programa Geoda, no, para quienes van a utilizar el programa Geoda, no se requiere conocimientos de programación, pero existen otros programas como por ejemplo el Stata, no, el R, que ha analizado que ha incorporado unos módulos que permiten realizar análisis espacial en general, no solamente epidemiológico, análisis espacial, pero para esto se requieren, ¿no? Conocimientos de programación. De igual forma, el programa más completo para análisis espacial es el ArcGIS Pro, pero el ArcGIS Pro es un programa pago, es bastante caro y requiere conocimientos de programación. Hay otro programa que también es el QGIS, que también es de open libre, ¿no? Pero también requiere programación, ¿no? Entonces, ahí está esta oportunidad que ustedes espero la sepan aprovechar. Nuevamente, gracias por tu interés en el tema de la epidemiología especial. Muchas gracias a usted, doctor Arocena, por su tiempo, por la ponencia. Percy Vilches nos dice, los cupos son limitados. Así es, Percy, estás a tiempo todavía, pero recuerda que debes contactarte con la asesora comercial para que pueda ayudarte con las inscripciones, ¿ok? Aprovechen esta oportunidad. Este curso es muy Y importante antes para que tu termine, campo. Daldi, por favor, antes que termine, el curso va a Sí, ser eminentemente práctico. Las sesiones van a estar divididas en dos partes. En una primera parte expondré los conceptos teóricos y la segunda parte, la segunda hora, vamos a ingresar al programa Geoda y vamos a manipular para desarrollar tanto el análisis exploratorio como el análisis confirmatorio a través de una base de datos aplicadas a la nuestra realidad, ¿no? Para que ustedes la vayan junto conmigo desarrollando, ¿no? En su computadora. De tal manera que al final ustedes ya tengan un análisis espacial de una variable que ustedes pueden escoger y que sea de su interés. qué mayor acompañamiento que la de usted, doctor Arocena. Muy bien, gracias por su tiempo, gracias a todos por asistir y nos vemos en el próximo webinar. Hasta pronto.